Entonces yo te Hola. tengo que ver a ti. Sí. Okay. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en uno de los espacios que hay dentro del Palacio de las Naciones, en Ginebra. Es una especie de cafetería frente al lago y es un horario de interrupción de las reuniones en la ONU, entonces aprovechamos que tenemos acá al experto mexicano José Antonio Guevara y además integrante de una importante organización no gubernamental que le voy a dejar a él que la presente. Y quería hacerle algunas preguntas sobre la situación en México. Y primero, José Antonio, quisiera que te presentaras y te quiero preguntar un poco sobre la situación de derechos humanos en México, porque hay algunas controversias. Claro. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Esto es un nuevo formato para mí, entonces te pido paciencia para dar respuesta. Soy José Guevara, soy director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es una ONG que tiene pues más de 27 años de existencia en el país, es una organización clave en el fortalecimiento y la promoción del respeto de las normas de derechos humanos. Y con mucho gusto te respondo lo que quieras sobre la situación en los temas que nos tocan conocer. Sí. Desde hace un tiempo y en distintos lugares del país surgen denuncias que llegan acá a la ONU y se habla de la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en México, ya sea por detenciones de carácter arbitrario, por desapariciones, por utilización de la tortura, o sea, diferentes delitos que, practicados de forma masiva y sistemática o de manera generalizada, según la expresión que mejor convenga, podrían constituir delitos de lesa humanidad. Yo quisiera que pudiéramos disipar todo tipo de utilización excesiva de esos términos que son términos acuñados en la Segunda Guerra Mundial, con millones de víctimas, como todos sabemos. Entonces, si nos pudiera situar sobre en qué situación está la violación de los derechos humanos en México con respecto a esta caracterización de crímenes de lesa humanidad presuntos. Claro que sí, Juan. Yo creo que es muy pertinente tu pregunta porque, en efecto, el uso del concepto crímenes de lesa humanidad se puede ayudar a trivializar el propio concepto y puede ayudar a algunos que pretendan dramatizar una situación que no llega a la escala de crímenes de lesa humanidad. El primer punto que es importante aclarar es que no todo acto de tortura, no todo acto de desaparición, no toda ejecución extrajudicial es un crimen de lesa humanidad. Para que se pueda configurar un crimen de lesa humanidad se tienen que dar al menos 3 elementos: el carácter generalizado, el carácter sistemático, que las víctimas sean población civil y que además todos estos casos que forman parte del ataque, que sean tortura, desapariciones y ejecuciones, tengan algún tipo de aglutinante, algo que los una, que normalmente se le llama política, que formen parte de una política. Empiezo por lo generalizado. El ataque tiene que ser generalizado, significa que tiene que ser una multiplicidad de actos criminales, repito, como torturas, desaparición y ejecuciones, que son dirigidas a una multiplicidad de víctimas. Por otro lado, que sea sistemático. El requisito que te pide el derecho internacional, la Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales cuando aplican esta figura, es que estos actos de tortura, desaparición y ejecuciones, por ejemplo, se enmarquen en un sistema, ¿no?, en donde tú puedas observar que las autoridades de un país detienen de una cierta manera, llevan a ciertos lugares a las personas para arrancarles información, confesiones o testimonios en procesos criminales con una determinada finalidad, qué les dicen cuando los torturan, y de ahí si los matan, cómo los esconden, si es que los esconden y los desaparecen, o si los matan, qué es la narrativa que explican los gobiernos una vez que la opinión pública identifica que fueron matados. Pero además que encuentres que se den este tipo de fenómenos, la tortura, la desaparición, las ejecuciones como plan, como una práctica generalizada o sistemática, el otro elemento que tienes que encontrar es que formen parte de un plan.
el plano política no tiene que ser un plano política para torturar, desaparecer o ejecutar, aunque pueda suceder, ¿no? El caso más extremo son los campos de concentración y de exterminio durante la Alemania nazi, los campos de tortura o de concentración y de inteligencia, por ejemplo, en tu país, en Argentina, como la ESMA. Entonces, el plan, hay veces que está el plan, pero normalmente el plan es un plan que tiene una finalidad legítima, como vamos a combatir la delincuencia. Pero por la repetición de actos y por los patrones que uno observa en esa diversidad de actos criminales, uno puede identificar que en la lógica de ese plan, que puede ser legítimo, se permite, se fomenta, se tolera, se auspicia la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ahora, para el caso mexicano, ¿por qué decimos algunos que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad? En 2006 el presidente Calderón decidió sacar a miles de soldados a hacer labores que le corresponden a la policía civil y los mandó a combatir al narcotráfico. A partir de enero de 2007, los índices de tortura en el país, de denuncias de tortura, los índices de personas que han muerto violentamente con arma de fuego y los números de desaparecidos se han incrementado en los miles %. Antes del 2006 había algunos casos que se registraban en las instituciones públicas de derechos humanos como tortura. Nunca nos hubiéramos referido a esos casos como crímenes de lesa humanidad, pero actualmente en un acumulado nada más de información de las instituciones de derechos humanos tenemos más de 10,000 casos de tortura registrados. Y colegas académicos que hacen encuestas en prisiones a personas privadas de libertad han encontrado que desde el 2006 a la fecha, las principales personas que son torturadas o las personas en donde se registra una mayor incidencia de tortura son aquellas que están señaladas como partícipes en delitos relacionados con drogas, ¿no? Con portación, con venta, narcomenudeo o narcotráfico. Entonces, ahí tienes un indicador. La tortura se practica más y se practica en el contexto de la investigación de un delito. Pero además lo que dicen las encuestas y lo que dicen las cifras oficiales de las denuncias de tortura es que la mayor parte de las denuncias que están llegando son cometidas por los militares, que casualmente son los que están en la calle deteniendo arbitrariamente a personas, investigando desde la perspectiva de inteligencia militar, si eso se puede decir, y para investigar delitos. Entonces están deteniendo, los llevan a los cuarteles, los torturan, obtienen información, ya sea para que les digan dónde está otra persona que comete crimen, dónde está la droga, dónde está el secuestrado, y después los someten a proceso penal. Nosotros encontramos nada más en Baja California, en uno de los hasta ahora 20 y tantos estados de la República, en donde se ha implementado un operativo conjunto que es el involucramiento de todas las agencias de seguridad, tanto federales como estatales y municipales, para combatir al narcotráfico. Nada más en ese estado, entre 2009 y 2012, identificamos 95 testimonios de víctimas de tortura en 2 cuarteles militares que seguían exactamente el mismo patrón. Y no pudimos más porque no nos dio el tiempo ni las capacidades de seguir investigando más casos, pero documentamos 95 casos que siguen exactamente el mismo patrón, nada más en un operativo conjunto. Bueno, entonces está más o menos claro lo que está pasando. Ahora quiero saber si los tribunales nacionales se pueden encargar de esta problemática, porque si no fuera el caso, correspondería a que una instancia internacional se ocupara. O sea, ¿cómo está el tratamiento judicial de esos crímenes de lesa humanidad que ustedes detectan como ONG? Bueno, uno de los problemas endémicos que tiene México es la impunidad. Y particularmente en 3 momentos de la historia reciente del país en donde los militares han tenido una participación activa, que es la guerra sucia en los años 60, 70, en el llamado combate a la contrainsurgencia, a la insurgencia, perdón. Los 90 con el conflicto zapatista, en donde el ejército tuvo una participación, y desde el 2006 con esta guerra contra las drogas, el ejército ha cometido enormes cantidades de crímenes como tortura, desapariciones y ejecuciones. En ninguna de estas épocas se ha llevado a juicio a los militares por esos crímenes que han cometido.
Entonces, estamos llegando a cifras escandalosas en donde se les atribuye responsabilidad a los militares. Se hablan de más de 1.500 casos a nivel federal en donde están denunciados militares por haber torturado. No se tiene la cifra exacta de qué porcentaje de los 33.000 personas desaparecidas, cifras oficiales, fueron desaparecidos por militares, ni de los más de 170.000 que han muerto violentamente en enfrentamientos en esta guerra contra las drogas, son atribuibles a ellos. Pero lo que sí tenemos son 0 sentencias. No hay sentencias relevantes a funcionarios de medio nivel o alto nivel que manden un mensaje claro de que las tropas no pueden cometer abusos porque sus superiores van a poder pagar las consecuencias de eso. Entonces, ustedes piden una suerte de auxilio internacional o de un comité asesor, como he visto por ahí en algunas de las propuestas de organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo está eso de generar con personalidades internacionales una suerte de comité asesor para que el gobierno mexicano tenga una mejor orientación de cómo enfrentar el problema de la impunidad? Y corregime si mi expresión de la propuesta es correcta o hay que precisarla. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil mexicana, si me refiero en términos genéricos, un sector pide una cosa y otro sector pedimos otra, otros pedimos todo el paquete, pero nuestro paquete contra la impunidad, si me permite la expresión, es, en primer lugar, que contemos en el país con una fiscalía autónoma. A la fecha, los fiscales generales del país dependen del Ejecutivo y su nombramiento, por consiguiente, pues tiene una línea de lealtad que impide que estos fiscales puedan hacer investigaciones relevantes sobre graves violaciones de derechos humanos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que estamos pidiendo es contar con un mecanismo internacional para combatir la impunidad similar al que se ha creado en Guatemala. Creemos que es un mecanismo muy paradigmático porque no es intrusivo desde la perspectiva de la soberanía, entre comillas, judicial que tanto se presume, sino que es un mecanismo de colaboración que ayuda a fortalecer las capacidades de las fiscalías, les enseña cómo hacer investigaciones complejas en donde puede haber participación de la delincuencia común y funcionarios del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, pero además tiene independencia para generar no investigación penal, sino estudios que puedan derivar en investigaciones penales de crímenes cometidos a gran escala. Para las personas que no conocen el caso de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son funcionarios a partir de un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas, son funcionarios técnicos puestos por la ONU que pueden realizar colaboraciones, realizar investigaciones para asesorar a las autoridades penales. Corresponde luego al Ministerio Público de utilizar esos insumos y producir decisiones. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no participa en el hecho investigativo en sí, lo tiene que llevar adelante la autoridad nacional guatemalteca, y en este caso un poco sería lo mismo. Un poco seguir ese mismo modelo, que sería como el tercer elemento o el segundo elemento de nuestro paquete. ¿Y el resto del paquete qué falta? El resto del paquete es que la Corte Penal Internacional abra un examen preliminar y empiece a ayudar también a México para identificar a los más altos responsables de haber cometido los crímenes. Y ahí hay obstáculos, el gobierno mexicano quizás sea hostil y tal vez la Corte Penal Internacional dice, bueno, en la medida de que hay tribunales nacionales que funcionan, nosotros no tenemos por qué entrar a investigar, a ver cuáles son los obstáculos hoy. Eso sería lo ideal. Nosotros lo que nos encantaría es poder decir que en México hay condiciones para que se lleve a juicio a los responsables, como está sucediendo en tu propio país, en Argentina, como está sucediendo en Chile, como de alguna forma está avanzando en Colombia, en Guatemala y en Perú. La diferencia es que en México eso no está sucediendo, por eso acudimos a la Corte Penal Internacional, porque en México no hay condiciones de voluntad ni de capacidad para investigar estos delitos, y la Corte nos podría ayudar a propiciar esa Entonces, quiere decir que no hay voluntad política por parte de las autoridades nacionales, porque si hubiera voluntad política se facilitaría la llegada de asesores para ayudar, o sea que evidentemente ahí hay un bloqueo por parte de la autoridad nacional, pero la Corte Penal Internacional
No sé si se ha manifestado públicamente sobre esto o está estudiando. ¿Cómo está la situación? Lo que sabemos es que está estudiando las 3 comunicaciones que ya hemos presentado. Se han presentado más de otras organizaciones en el país. La última fue una comunicación interesante porque lo que quisimos demostrar es que también la delincuencia organizada, las organizaciones criminales, en contubernio con autoridades estatales y municipales, están cometiendo crímenes de lesa humanidad como desapariciones, ejecuciones y torturas. Entonces, lo que sabemos es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está estudiando la abundante información que hemos presentado, pero además que el Gobierno de México también ha presentado, entendemos que información abundante sobre, en principio, lo que ellos creen que es la capacidad y buena voluntad del gobierno de investigar estos crímenes, que yo me imagino que habrán llenado de papel a la Fiscalía, pero que no hay mucho de dónde cortar, porque lo que tenemos es una impunidad del 99.07%. Pero lo positivo es que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales están activas, vigilantes y que no van a dejar pasar esta situación y que esto quede en el olvido. Estamos en Ginebra, como acabo de decir, y José Antonio Guevara no está de vacaciones en Ginebra. Además acá es invierno, hace mucho frío y no vale la pena venir, salvo que se quiera ir a las montañas y a la nieve. José Antonio Guevara es uno de los tantos expertos que tienen mandato de Naciones Unidas, por eso quiero abrir un otro capítulo breve, porque si no se va a pensar de que Guevara va a la ONU a hacer declaraciones y no está acá en México. No está en México porque ha sido convocado por la ONU, porque es un experto independiente con un mandato específico. Los expertos independientes no son funcionarios de Naciones Unidas, no cobran sueldo. Son personas que por su integridad, por su representatividad, por su trayectoria, han llamado la atención de su idoneidad en el trabajo, y entonces Naciones Unidas los convoca para determinadas tareas. Y en este caso, la convocatoria es, están los famosos conocidos relatores independientes que reciben un mandato, en este caso del Consejo de Derechos Humanos, para dar un seguimiento a una determinada tarea, como la tortura, por ejemplo, o no sé, discriminación racial, los pueblos indígenas. Pero cuando esas problemáticas son muy complejas, no alcanza un solo relator, un solo experto para darle seguimiento a nivel mundial. Entonces el Consejo constituye lo que se llaman grupos de trabajo, en la que mandatan a una persona por continente, según la división en 5 regiones del mundo que ha hecho Naciones Unidas. Y bueno, hay grupos de trabajo sobre distintas cuestiones, y está el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, y José Antonio Guevara, respetando las reglas de la confidencialidad, nos va a decir qué significa solamente un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, qué cantidad de denuncias reciben, cómo está la situación, porque tú estás aquí en una reunión de ese grupo de trabajo con colegas de otros continentes que están tratando el tema. Solamente una cuestión general. Un breve comentario. El grupo de trabajo, como bien dices, está integrado por 5 expertos y expertas de las 5 regiones de Naciones Unidas, en las que se divide Naciones Unidas. Tenemos un experto de Benín, un experto de Corea del Sur, una experta de Latvia y una experta de Australia, y yo como experto mexicano representando a la región de América Latina y el Caribe. El grupo de trabajo tiene una doble función, al igual que los otros procedimientos especiales, de tramitar casos individuales, que son denuncias, alegaciones de personas que consideran que la detención, cualquier tipo de detención, puede ser administrativa, puede ser policíaca, puede ser migratoria, puede ser penal, puede ser en contextos de conflictos armados que los retienen por cuestiones de seguridad, detenidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo, de la guerra contra las drogas. Toda forma de privación de libertad de una persona contra su voluntad y en donde esté involucrada una autoridad, son casos que potencialmente nos pueden llegar para que nosotros los califiquemos. Anualmente recibimos como casos más de 500, entre 500 y 1000 casos, y tenemos una capacidad limitada para tramitar cerca de, en los años pasados, 60, 65 casos, y este año probablemente tengamos como resultado 90 casos. Son 90 casos que no necesariamente son de una sola persona, pueden ser casos de 18, en alguna ocasión tuvimos casos de un grupo de personas, tuvimos un caso de 300
más de 300 personas de Venezuela. Entonces varía según el caso, pero la idea de este procedimiento es poderle decir a un país: no te ajustaste a las reglas del derecho internacional aplicables para detener personas, y calificamos esa violación como una detención arbitraria. Y ahí entonces el Estado tiene que reparar el error cometido si lo hubiera cometido, digamos. En efecto, lo que se busca con las opiniones, que es como se llama el resultado de este procedimiento, es recordarle al Estado el incumplimiento de las normas en materia de detención, y además recordarle la obligación que tiene respecto de las víctimas que fueron arbitrariamente detenidos, de repararles integralmente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo restituyan en su libertad si es que están todavía presos injustamente, y que les indemnicen, establezcan medidas de garantías de no repetición, disculpas públicas, y les recuperen la honra y la reputación en caso de que hayan sido estigmatizados por la detención arbitraria. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Desde el Palacio de las Naciones en Ginebra hemos tenido el gusto y la satisfacción de poder dialogar con un experto mexicano que, aprovechando su visita por una misión internacional, nos ha hablado de sus funciones dentro de México como dirigente de una organización no gubernamental, y ha explicado, creo que claramente, sobre la problemática de los crímenes de lesa humanidad. Desde Ginebra, Juan Gasparini. Gracias, Juan. Hasta luego.